en el jardín de la casa de mi infancia, había un viejo árbol de roble. Su tronco grueso parecía inamovible, y sus ramas se extendían como si abrazaran el cielo. Fue mi refugio durante años, el lugar al que huía cuando la vida dentro de la casa se volvía demasiado ruidosa, demasiado caótica. Mis hermanos y yo construimos una casa en su copa cuando éramos niños. La llamábamos el castillo, y desde ahí imaginábamos que éramos reyes, exploradores y héroes de cuentos épicos. Pero esa casa, tan llena de recuerdos felices, también se convirtió en un recordatorio de lo que perdimos. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo regresé a esa vieja casa del árbol, años después, para enfrentar un pasado que llevaba demasiado tiempo enterrado. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi hermano menor, Rodrigo. Hacía años que no hablábamos, no porque quisiéramos, sino porque la vida había hecho lo suyo en separarnos. Clara, tienes que venir, dijo, su voz cargada de una emoción que no pude identificar al principio. Es mamá, está empeorando. Nuestra madre, una mujer fuerte y decidida, había sido diagnosticada con Alzheimer hacía 4 años. En ese tiempo, su deterioro fue rápido y cruel. Al principio, solo olvidaba pequeños detalles, donde había dejado las llaves, el nombre del vecino, la fecha de su boda. Pero con el tiempo, comenzó a olvidar cosas más importantes, como los nombres de sus propios hijos. La última vez que la visité, me llamó Luisa, el nombre de su hermana fallecida, y aunque sabía que no era su culpa, algo en mí se rompió ese día. Volver a casa no fue fácil. El viaje en tren fue largo, pero lo que más pesaba era el miedo a lo que encontraría al llegar. La casa en la que crecimos seguía igual, la fachada blanca, el porche desgastado, y, por supuesto, el roble en el jardín, que parecía haber resistido el paso del tiempo mejor que cualquiera de nosotros. Cuando entré, el olor de la madera vieja y las flores secas me transportó inmediatamente a mi infancia, pero el sonido de la tos de mi madre me devolvió al presente. Rodrigo estaba en la cocina, preparando té. Mi otro hermano, Andrés, llegó poco después. La tensión entre nosotros era palpable. Hacía años que no nos reuníamos, no desde el funeral de mi padre. La ausencia de nuestra madre, que estaba descansando en su habitación, hacía que el silencio entre nosotros fuera aún más ensordecedor. ¿Cómo está?, pregunté, rompiendo finalmente el silencio. Mal, respondió Rodrigo. Ya casi no nos reconoce, Clara. Hay días en los que ni siquiera sabe dónde está. El dolor en su voz era evidente, y me recordó que, aunque habíamos tomado caminos distintos, todos estábamos luchando con el mismo dolor. Pero Andrés, como siempre, mantuvo su distancia emocional. Sabíamos que esto iba a pasar, dijo con frialdad. Sus palabras me molestaron, pero decidí no confrontarlo. No aún. Esa noche, después de cenar en un silencio incómodo, salí al jardín. El roble seguía ahí, imponente y majestuoso, como si nada hubiera cambiado. Me acerqué y, casi sin pensarlo, trepé hasta la casa del árbol. Subir fue más difícil que cuando era niña, pero al llegar, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Las paredes estaban llenas de marcas y dibujos que habíamos hecho años atrás. Clara, la valiente, Rodrigo, el explorador, Andrés, el invencible. Habíamos escrito esos títulos como si el futuro estuviera garantizado, como si siempre seríamos los mismos. Rodrigo apareció poco después. Trepó con más agilidad que yo y se sentó a mi lado. Pasamos tanto tiempo aquí, dijo con una sonrisa triste. Asentí, recordando los días en los que el mundo parecía tan simple, tan lleno de posibilidades. ¿Crees que mamá aún recuerda este lugar?, pregunté. No lo sé, respondió. Pero sé que esto era importante para ella. Siempre nos decía que, mientras este árbol siguiera en pie, siempre ten. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que, aunque los años nos habían separado, los lazos que compartíamos nunca se habían roto del todo. Tal vez habíamos cambiado, tal vez habíamos cometido errores, pero todavía éramos una familia. Al día siguiente, decidimos llevar a mamá al jardín. Fue una tarea difícil, pero queríamos que viera el roble una vez más. Cuando nos acercamos, sus ojos, normalmente perdidos en un vacío, parecieron enfocarse. El árbol murmuró, y por un momento, pensé que nos había reconocido. Pero luego, volvió a mirar al cielo, como si estuviera buscando algo más. Andrés, que siempre había sido el más distante, se acercó y le tomó la mano. Estamos aquí, mamá, dijo, y aunque su voz era firme, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue la primera vez que vi a Andrés bajar la guardia, y me hizo darme cuenta de cuánto había estado cargando. Esa tarde,
mientras el sol se ponía detrás del roble, nos sentamos los cuatro bajo su sombra. No hubo palabras grandilocuentes ni reconciliaciones dramáticas, pero, por primera vez en años, nos sentimos unidos. Mamá se quedó en silencio, pero su expresión era tranquila, como si hubiera encontrado paz en ese lugar. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia el árbol, entendí que, aunque el tiempo nos había cambiado, algunas cosas seguían siendo eternas. El roble, con sus raíces profundas y sus ramas fuertes, era un símbolo de nuestra familia, marcada por las tormentas, pero aún de pie. Mi madre falleció semanas después, pero ese día bajo el árbol fue el último recuerdo que compartimos como familia. Desde entonces, he vuelto a visitar la casa del árbol varias veces. Cada vez que lo hago, siento que estoy conectando no solo con mi infancia, sino con las personas que, a pesar de todo, siempre serán parte de mí.